Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería, a quienes nos acompañan hoy día en esta sala y a todos aquellos que luego apreciarán el video de esta sesión de los coloquios sobre ingeniería educativa. Nueva profesión multidisciplinaria, nueva actividad que las tecnologías de la información han provocado y que hace al ingeniero educativo lo que el ingeniero de sistemas realiza para el mundo empresarial. En este caso, para el sector educación, para las corporaciones educativas, para las universidades, para los colegios de educación básica regular y los centros de capacitación en las empresas. Veamos de qué se trata. ¿Y por qué decimos que es inédito en América del Sur? Porque, sin habernoslo propuesto, resulta que esta especialidad por primera vez se ofrece en una universidad exactamente en América del Sur y en América Central. No así en Estados Unidos y en México, donde ya se dieron pasos importantes sobre la ingeniería educativa. Pero veamos qué se ha preparado para el día de hoy. Explicarles que esta iniciativa de la Universidad Nacional de Ingeniería aparece luego de una pregunta que hicimos en los talleres de trabajo en la universidad. ¿Por qué se considera que es la disciplina fundamental para la sociedad digital? Una pregunta que proviene de similares análisis a partir de la indagación sobre la sociedad digital y los modelos educativos, y entonces las respuestas nos llevaron a analizar qué estaba ocurriendo en el mundo productivo y si acaso las aulas estaban siendo acordes a lo que se exigía en el mundo productivo. Por decenios se ha reclamado a la universidad, a la escuela básica, que provean al sistema productivo no solamente las capacidades, ahora competencias, los empeños, ¿no? Sino también lo que podríamos denominar un reconocimiento del acto productivo desde la universidad. Sucede así, por milenios, ¿no? Desde el mundo de la agricultura, en que se preparaba a los jóvenes para cultivar, ¿no? Y luego en la primera revolución industrial, el mundo que impactó primero del transporte, de las construcciones masivas, infraestructura, hasta que apareció la tercera revolución industrial con el advenimiento de la computadora y ahora en la cuarta revolución industrial con la integración de los sistemas de información. Pero esa integración, ¿qué significa para el mundo productivo? Algunos autores, como Morin, han explicado que hoy el pensamiento sistémico es una cuestión indispensable para desempeñarse en la sociedad digital. Y el pensamiento sistémico es una propuesta de Fester, un discípulo de Piaget. Piaget nos habló del pensamiento deductivo como el momento superior en el desarrollo del acto de pensar. Y su discípulo, Fester, agregó la relación todo-todo, el razonamiento experto o complejo, que es el anclaje del pensamiento sistémico. Y en ese escenario, cuando la pandemia nos obliga a acelerar el paso para sostener el servicio educativo, en muchas universidades, incluyendo la Universidad Nacional de Ingeniería, caímos en la cuenta que a pesar de 40 años de computadoras en las aulas, no habíamos logrado convertirla en un recurso didáctico para todos. Entonces, la mayoría de docentes tuvieron sobre la marcha que identificarse con las plataformas de videoconferencia, e-learning, ¿no? Y también otras para producir ayudas gráficas. Esto facilitó que se entendiera la necesidad de cambios en los modelos educativos. La educación a distancia, la teleeducación, pasó de ser una teleeducación por televisión a una teleeducación usando Internet, y las plataformas de videoconferencia se fueron especializando al extremo que hoy podemos dar una clase en español, pero el que la recibe la puede escuchar en cualquier otro idioma. Plataformas de Cisco como el Webex hoy en día disponen de algo de 60 idiomas, ¿ya? Que puede ser usada por el docente para que su clase sea traducida
para el que la recepciona, en distintos idiomas, ¿no? Esto ya funciona. Y las distintas plataformas de otras empresas están adoptando también la subtitulación de las videoconferencias en distintos idiomas. La competencia está sirviendo para que estos recursos entonces estén más cerca de los educadores y podamos hacer más cosas con la educación a distancia. Pero también falta la ayuda gráfica en las pantallas. Y ahora la inteligencia artificial facilita mucho de lo que podemos trabajar, incluyendo hologramas. Entonces, a partir de esta pregunta, revisemos qué está sucediendo con los educadores, con las aulas multimodales, híbridas les dicen algunos. Se entiende, pero las aulas multimodales son justamente aquellas en donde tenemos modos diferentes de acercarnos al estudiante en aula, localizada, en el mismo ambiente donde estamos, a distancia, como lo hacemos ahora, y en distintos lugares con distintos recursos, y en algunos países ya se optó por tener aulas desconcentradas, porque hay temas en los que es indispensable la manipulación, el tratamiento con objetos, o acaso con algunos elementos físicos para experimentos. Entonces, el asistente técnico, el asistente del docente, puede estar en las aulas desconcentradas, uno por cada aula desconcentrada, piloto que vamos a ejecutar en breve con los institutos superiores tecnológicos de la ciudad de Lima. Vamos a tener desde la UNI un experto y en cada instituto superior tecnológico un asistente debidamente preparado para que los experimentos que se tengan que realizar se puedan ejecutar de manera adecuada. Entonces complementamos que la educación digital tenga también el componente de la experimentación al alcance del estudiante y de esa manera se pueda cerrar mejor el circuito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la transformación digital es un hecho para el mundo productivo, pero también para el mundo de la educación, y preparar mentes para ese escenario. O todavía hay un trance digital que estamos viviendo, en donde la actitud digital todavía no alcanza la dimensión deseada. Y se comprueba cuando vemos a personas que están demasiado concentradas chateando y perdiendo el contacto de la comunicación con las personas con las cuales se están tratando, ¿no? Sucede en las mesas familiares y sucede en distintas circunstancias. Esto también se tiene que superar y eso es labor de los educadores. Entonces, hacia la sociedad de la información, requiere que los educadores hagan mucho más cosas de las que hicieron nuestros maestros con nosotros, aquellos que asistimos a la escuela básica regular en la década del 50 o en la década del 60. Y porque además los cambios continúan. Entonces es necesario advertir qué es lo que está sucediendo con esta revolución industrial. Ahora vivimos los tiempos de la cuarta revolución industrial. Sin embargo, ya se anuncian otros cambios más. Mientras que por ahora prevalece el valor de la información, de lo intangible, mientras que aún la función es sustituida por el proceso y la estrategia, y en tanto lo digital propicia que esto se haga de una manera eficiente, debemos tener en cuenta qué ocurre desde el mundo empresarial. Ya cité que ahora se exige el pensamiento sistémico, los estrategas que razonan de manera compleja, es la relación todo-todo. Y para llegar a ese nivel, no podemos esperar que acontezca en la universidad. Esto se construye desde el vientre materno, a través de la educación inicial, primaria, secundaria, para llegar a la universidad, en donde el desarrollo de destrezas potenciales debiera ser lo que acontezca con mayor preocupación en las aulas universitarias. Y las habilidades para la escuela básica regular. Sabemos que no está siendo así. Y hoy en las universidades tenemos dificultades con que los chicos lleguen a niveles de abstracción eficiente porque tempranamente no los han dotado de, llamamos competencia, analítica, y entonces hay todavía muchas dificultades que superar.
La matematización del pensamiento es exigible, no solamente las técnicas operativas de la matemática como ahora se enseñan. Tenemos problemas en la universidad. Hemos tenido una dificultad cercana. Los ingresantes a la universidad en el año 2022 rompieron el récord de chicos con cursos jalados. Nunca nos ocurrió eso, pero la culpa no fue estrictamente de la pandemia. La pandemia ayudó a que los chicos estén poco entrenados a las horas de estudio, pero las habilidades de análisis son adquiridas durante la educación primaria y las habilidades de síntesis, el razonamiento sintético debiera ser después de los 12 años, siempre y cuando el razonamiento analítico haya sido bien desarrollado, para que en la universidad esto se aplique de manera adecuada. Ahora entendemos que no sucede porque no estamos desarrollando de manera adecuada el razonamiento analítico y tampoco el razonamiento sintético, ni el pensamiento inductivo ni el pensamiento deductivo, de manera que en la universidad no podemos alcanzar con facilidad, a través de las exigencias adecuadas, los niveles que deseamos. Entonces, llegar a la relación todo es un reto, pero es una secuencia que debemos construir desde las aulas básicas. Este escenario, que ahora comprendemos mejor, da lugar a algo también que se llama la teoría del produccionismo. Esta palabra, produccionismo, se refería después de la Segunda Guerra Mundial a un hecho que aconteció en Europa y era que los ciudadanos colaboraban con los invasores. Hoy reivindicamos la palabra porque se produce en escenarios digitales en donde todos producen colaborando entre sí. Y esta producción colaborativa, este produccionismo en donde todos están involucrados y en donde todos dependen entre sí, tienen que estar cuidando que lo que cada uno hace le sirva al otro para que la producción sea eficiente. Entonces hay otro término a reivindicar, que es también el colaboracionismo, un término que en Estados Unidos hace 150 años se identificaba con el debate que había entre los que producían y los que eh, tenían el problema de heredar y no producían, ¿no? Entonces, colaboracionismo y produccionismo. Colaboracionismo es el término relacionado a lo de la Segunda Guerra Mundial y pido excusas en la confusión. Era colaboracionismo y produccionismo lo que se decía en Estados Unidos, la diferencia entre los que producían en los talleres, en los telares, y los que no producían pero heredaban y sin embargo tenían el capital en sus manos. Quiero hacer notar también que esta producción hoy se define gracias al dominio de la tecnología de la información. Esto es algo en que coincidimos, todos lo decimos día a día en el mundo académico, pero también existe la economía digital, ¿no? Hoy día el activo más importante es la información que se mide en bits, en bytes, en gigabytes, en terabytes, y reemplaza el concepto de la moneda, las fronteras y los almacenes, ¿no? Entonces, en este escenario donde el conocimiento es un insumo de modificación continua, acontece también que la criticidad y la predictividad ya irrumpieron como fundamentos en el proceso de toma de decisiones. Las estadísticas dejaron de ser números o referencias que hablaban del pasado que ya no se podía corregir. Las nóminas de fin de año con las notas de los alumnos nos hablan de la historia, pero no nos hablan del futuro. En todo caso, para corregir aquello que consideramos que no estuvo bien. Muchos alumnos jalados, por ejemplo, puede ser algo que no hicimos bien. La predictividad, la analítica predictiva, que ya es algo que se hace en todas las empresas, con productos y servicios, alcanza también al producto educativo. La predictividad comprende en decir, estos estudiantes que concluyen este año de básica regular o graduados en la universidad, le van a servir al país en tal y tanto, de acuerdo al modelo productivo del país, y en un horizonte de 10 años, ellos podrán desempeñarse eficientemente en este escenario productivo.
Esa predictividad es un primer momento. Y es un primer momento porque luego viene lo que se llamará prospectiva, horizontes de 30 años o más. Por ahora no podemos hacer prospectiva porque no tenemos data suficiente. Tenemos que construirla. Países como Japón, Alemania, Estados Unidos ya lo están haciendo. Ya están construyendo la data relacionada al talento de cada individuo. Y en la suma de esa data, el capital humano. Y esto es pues en donde prevalece ya el concepto de capital intelectual. Algo en donde la universidad tiene un reto muy importante. Recordemos el documento publicado en junio, justo junio del año anterior, ya es un año ahora, por el BID. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio de campo en nuestro país entre enero y marzo del 2022. Y ese documento de 80 páginas, con mucha estadística recopilada de esa investigación, concluye con 3 palabras dramáticas para nuestro caso: escaso talento digital. Eso es lo que encontraron en nuestro país. Y en uno de sus cuadros explican que el 80% de empresas encuestadas, más de 300, tuvo problemas para contratar talento digital, tanto a nivel de expertos, desarrolladores de sistemas, como también a nivel de usuarios, es decir, contadores, administradores, secretarias, que hagan un buen uso de la tecnología de información y sobre todo, que tengan un tratamiento especializado del concepto de información. Es decir, no solamente es la información que está dentro de la computadora, sino antes y después de la computadora. ¿Qué necesito y qué proveo? Esto fue deficitario en las más de 300 empresas que el BID clasificó para el estudio de campo. Eso significa que algo tenemos que hacer con mayor preocupación para superar este hecho que impacta en la capacidad productiva de las empresas. Es en ese escenario que ocurrió algo muy interesante en Japón. El World Class Manufacturing es un concepto que ya tiene algo de 40 a 50 años en Japón y que ahora Hajime Yamashina lo convierte y plantea la ingeniería educativa total. Y es así, les voy a mostrar ahora un organigrama de una empresa japonesa y que el mundo académico también ya adoptó. Tienen ellos un método, y ahí tienen ustedes, traducido al español, por supuesto, lo que dice Ingeniería Educativa Total. Primer cuadro sobre la izquierda, IET, Ingeniería Educativa Total. Y es así como ellos prevén todo lo que luego será el circuito de producción de la empresa. Ingeniería Educativa Total, con un enfoque de desarrollo de capital humano, cero analfabetismo digital, cero analfabetismo funcional. Y esto ya se impuso en Japón, con sus propias características. En otros países también ya lo están adoptando, porque la tecnología digital tiene que ser de dominio de todo aquel que produce en una fábrica o en una oficina. Incluso hoy ya sabemos que el conductor de un vehículo, de un tractor, de un carro, está en un tractor o en un carro que ahora es una computadora con llantas, ¿no? Entonces lo digital ya está en todas partes. Ante este escenario, aparece un nuevo escenario formativo para la sociedad digital. Y es aquí donde surge la ingeniería educativa. Los educadores ya habíamos adoptado la ingeniería hace mucho tiempo, pero ahora adquiere una nueva dimensión, un nuevo momento, en donde aparece como disciplina científica que analiza, que desarrolla, que adapta procesos, técnicas, tecnología y también regulación digital. La gran mayoría de universidades y de colegios, y esto lo conversábamos justo en un coloquio hace 2 semanas, con el director del Centro de Seguridad Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en donde él aceptaba
que las universidades estatales del país no habían adoptado seguridad o protección de datos, pero sin embargo tenían plataformas e-learning. En la mayoría o la totalidad de colegios no hay sistemas de protección de datos. En organismos del Estado se ha hackeado muchas computadoras porque no se habían adoptado protecciones de datos. Y la protección de datos no es únicamente para evitar el hackeo, sino también porque la norma constitucional plantea en su segundo artículo la protección de la privacidad y la intimidad de los datos personales. Entonces, lo digital, además por añadidura, tiene que estar protegido y cumplirse con toda la normatividad vigente en materia de regulación digital. Hay mucha regulación vigente sobre este aspecto. Esto es algo que tenemos que incorporar y justamente estamos formando a los ingenieros educativos también con un componente de regulación digital para que ellos puedan asesorar adecuadamente a las instituciones en las cuales participarán. Pero además, hay que dar soporte al proceso educativo, pero también para los comunicadores. O sea, la ingeniería educativa no está orientada en estricto al mundo educativo, también al mundo de las ciencias de la comunicación, con todas aquellas herramientas que sirven para comunicar mejor, aplicando métodos cuantitativos, técnicas informáticas y de conectividad. Este es el ámbito tecnológico, pero además, todo esto aplicable, comprendiendo el proceso educativo, ¿no? como el gran proceso, y dentro de los subprocesos de enseñanza, porque hay herramientas específicas para preparar la enseñanza. Hace poco, en un diálogo también, revisábamos que los mejores videos de National Geographic, extraordinarios por cierto, no necesariamente son un instrumento de enseñanza, son instrumentos de información. Para convertirlos en instrumentos de enseñanza, el docente tiene que hacer la reconversión del material, añadirle los elementos de texto, de preguntas, de ejemplificación, de contraste, que ayuden a comprender la fenomenología que muestra el video. Esto, los docentes, en la medida que lo sepan utilizar y puedan reconvertir los videos, están ya en uno de los aspectos del proceso de enseñanza, pero también está en la producción de contenidos. Y este es otro asunto en el que debemos también poner énfasis. Mucho de lo que se pone en las plataformas en e-learning son copias de las separatas y de los libros. Un contenido no es eso en esencia. Un contenido educativo puede ser una ayuda visual, gráfica, textual, pero debidamente estructurada en una estrategia de enseñanza. Y viene luego el aprendizaje y los estímulos para el aprendizaje y la manera de conducir la clase. Preguntas, énfasis, manejo de la voz y convertirnos en actores, la comunicación gestual en pantalla. Pero los estímulos que tienen que ver en la orientación del aprendizaje ya los toma el aprendiz. Y él debe también ser preparado para el uso de aquellas herramientas que le sirvan en ese sostenimiento del proceso de aprendizaje. La inducción del pensamiento, la evaluación del educando. Gagné, a mediados del siglo pasado, cuando habló de la tecnología educativa, habló de la evaluación continua. Hoy ya es posible hacerlo. Hoy existen herramientas de robotización, RPA, automatización de procesos robotizados, que le permiten al educador que sea el RPA, que es un robot código, que se encargue de evaluar en aquellas pruebas que son por selección y también en aquellas en donde pueden ser por producción textual, siempre y cuando el docente prepare su aplicativo RPA con los términos que él exige que estén allí. Es una suerte de chat GPT asistido por un robot. Ya esto está disponible. En 2 semanas vamos a tener un coloquio sobre esa materia justamente. Y el Ministerio de Educación ya ha pedido a la UNI que eso se lo alcancemos a los profesores. Para la cantidad de horas que pueden ahorrar los docentes al dedicarse a corregir exámenes, que ahora se puede hacer también digitalmente. Por supuesto, la gestión de las organizaciones educativas,
y la analítica predictiva, que de alguna manera ya la cité. La analítica predictiva es justamente recoger data de todos los educandos, de sus habilidades, de sus potencialidades, y tener información suficiente para que los planificadores sepan con qué factor humano disponen o qué no tienen para que se corrija, se amplíe o se mejore aquello que se está produciendo desde las aulas escolares o desde las aulas universitarias. Entonces, esto que acabamos de revisar desde un punto de vista conceptual es el aprovechamiento de la tecnología digital en el proceso educativo. Esta es la estructura, y esta es la estructura que da lugar a lo que ahora ven. Es exactamente lo mismo, pero ya descrito de manera integral. Esto es la ingeniería educativa, y esto es lo que estamos haciendo ahora con una malla curricular de 2 semestres para el diplomado, y quienes concluyen el diplomado y quieren engancharse en la maestría simplemente siguen 2 años más y concluyen la maestría en ingeniería educativa. Los ámbitos de aplicación son numerosos. En los ámbitos de aplicación, entiéndase que todo lo que es soporte al proceso educativo, producción de contenidos educativos digitalizados, implementación de aulas multimodales y multicanal, protección de datos, regulación de redes y seguridad, y la gestión de estadísticas probabilística y analítica predictiva. Quiero detenerme ahora en esta parte para entrar en un diálogo con quienes nos acompañan y esperar algunas consultas, preguntas o observaciones que ustedes tengan, y en la medida de lo posible poder absolverlas. Estoy a sus órdenes, para luego continuar con un par de slides más sobre la materia que estamos tratando. Si acaso don Santiago o don José Luis o Néstor, que ahora nos acompaña en la sala, alguna observación o consulta sobre lo que hemos visto, ¿Le puedo hacer una consulta? por favor. Miren, claro, esto me parece interesante darle un enfoque más innovador, ¿no?, a la educación. Se entiende que hay un modelo, hay toda una perspectiva de visión, ¿no?, de desplazamiento, lo que se quiere hacer. Nosotros tenemos un proyecto del 2036, ¿ya? Es el proyecto educativo nacional. Bueno, tuve la suerte de ser capacitador en el Consejo Nacional de Educación, lo manejé en un distrito. ¿Ustedes han visto algo en ese sentido de articular, de ver la aplicación? Porque ya no es solamente un tema que está en una política, sino ya está para aplicarse, ¿no? Ujú, Quiere decir que hay un decreto supremo, eso significa tener un ordenamiento a nivel nacional, regional y local. Entonces ya hay resoluciones a nivel regional que lo maneja el CEPLAN en ujú. cuanto a la aplicación como proyecto educativo regional. Le compete al Lima, eso ya es responsabilidad del alcalde, y también son los PEL. Los PEL tienen ordenanza municipal para Sí. implementar. Bueno, tuve la suerte de participar en varios distritos creando proyectos educativos locales. La pregunta que le hago, lo que ustedes tienen ofertando, digamos, el diplomado, ¿va a haber alguna articulación, un campo de acción en relación al rediseño o la misma gestión de la educación desde una visión más de la ingeniería? Sí, estamos trabajando en eso. Casualmente ya estamos con el Ministerio de Educación desarrollando algunas iniciativas, y hemos empezado por unos webinars sobre lo que estamos haciendo. En realidad, con el Ministerio de Educación no hemos podido hacer cosas a velocidad porque ellos han tenido también sus propias circunstancias que han frenado la velocidad con que hubiésemos querido llevar adelante este proyecto desde la época del ministro Serna. Luego con el ministro Becerra y ahora con la ministra que está a cargo, el cambio de funcionarios no ayudó a la velocidad, pero
En educación superior del Ministerio de Educación sí, ya estamos trabajando y se avecina una labor más estrecha con ellos para capacitar los profesores de educación superior, o sea, los institutos tecnológicos que tienen a su cargo y los pedagógicos. Y todo, claro, en función también de los planes del Ministerio de Educación. Con CEPLAN hemos tenido una reunión hace 3 semanas, una reunión en la cual estuvimos con funcionarios de los gobiernos regionales. Y hay 2 gobiernos regionales que ya nos han pedido capacitar a profesores de sus regiones en esta materia. Hoy día hemos tenido una reunión también con una universidad de Huancavelica. Así que vamos avanzando. Nosotros hemos querido tomar esto con un enfoque tecnológico. Le confieso que eh, la parte de ya lo que es el aula propiamente, el modelo educativo, el proyecto educativo local o regional, que sea ya la labor del educador propiamente, ¿no? Nosotros asistimos al educador. Es el ingeniero educativo al educador como el ingeniero de sistemas al empresario, ¿no? Al mundo empresarial en general. Y en esa orientación eh, vamos por ahora a insistir en la parte tecnológica porque en tanto esta no se incorpore adecuadamente con toda la concepción que esto exige, ¿no? La parte neurológica, por ejemplo. Ya hay mucha investigación sobre eso que todavía no ha sido tomada en cuenta en nuestro medio. Investigaciones hechas en Inglaterra, en España, en Japón, muy documentadas sobre el impacto neurológico del movimiento, la luz, el color en las mentes de los chicos, ¿no? Generalmente les damos los móviles a los chicos, exposición temprana a las tablets, a las computadoras, y toda la investigación que se ha recopilado demuestra que eso es absolutamente inconveniente. No ayuda a la maduración del hipotálamo, por ejemplo, ¿no? Eh, Entre otros aspectos. Entonces, por ahora vamos a insistir en la parte tecnológica y en las bases neuropsicopedagógicas de la ingeniería educativa. Incluso hay una conferencia ya preparada. Bueno, es una conferencia, pero que además sus componentes son parte del diplomado de ingeniería educativa, en donde se profundiza incluso el estudio de los neuroreceptores, los neurotransmisores, para que los docentes tengan cuidado de qué es lo que se está trabajando y el impacto de la parte digital y la parte psicológica, ¿no? Hace un momento nos referimos a algo del trance digital, pero es uno de los aspectos, no es todo lo que se debe cuidar sobre los estímulos del aprendizaje, por ejemplo, en los distintos momentos. No es un asunto solo de hemisferios, también es un asunto de capas cerebrales, y sobre eso también hay bastante investigación. Nosotros hemos recopilado mucho de esa investigación. Lo repito, doctor Vara, que por ahora vamos a estar en la orientación más técnico-pedagógica y dar asistencia a los educadores, quienes tienen a su cargo los otros aspectos que usted también ha mencionado, que en la parte de gestión son componentes, son importantes y los iremos dimensionando conforme la maestría también vaya madurando, porque esto es muy nuevo en nuestro país, muy nuevo para nosotros. Hemos colaborado, le comentaré y le puedo conversar en otro momento de las experiencias habidas con universidades de los Estados Unidos. Algunas cosas nuestras resultaron novedosas también para ellos. Creo que no es satisfecho 100% su consulta, pero me comprenderá que estamos en la orientación. ¿Hay alguna otra consulta en la sala? Bien, voy a compartir nuevamente el material que tenemos acá. Ok. Los ámbitos de aplicación, ¿no? Y encontramos aquí algunas cuestiones interesantes, ¿no? A ver. mm,
Esto ya lo habíamos visto. Las competencias del ingeniero educativo. Acá encontramos 5 competencias. Una es que aplica los fundamentos de la educación digital. A propósito, nosotros no decimos educación virtual. Por usos y costumbres, la frase se ha adoptado, se ha generalizado, pero encontramos que lo más apropiado es referirnos a la educación digital. Es decir, la educación asistida por los recursos digitales. El proceso de enseñanza puede ser virtual, pero el proceso de aprendizaje no puede ser virtual. Es por eso que también elegimos mejor esta frase, educación digital. Y estos fundamentos aplicados en la labor profesional permitiéndoles gestionar las plataformas de servicios educativos, considerando la naturaleza y alcance de los recursos tecnológicos y los factores didácticos, ¿no? Y esto es algo que además se actualiza permanentemente. Eh, Analiza procesos de mejoramiento continuo en el marco de la calidad educativa, ¿no? Generando propuestas de innovación. Evalúa la eficiencia interna de la cultura digital educativa a través de la seguridad de datos y la normativa que la sustenta, promoviendo una aptitud digital responsable, segura y ética. Aplica procesos de control y auditoría sobre la seguridad de la información en las instituciones educativas a través de acciones correctivas. Y formula estadísticas y probabilística orientada al mantenimiento y gestión de data del proceso educativo y del talento de los estudiantes, aplicando la evaluación del producto educativo y la analítica predictiva y prospectiva. Mencioné que estos son 2 aspectos en proceso de construcción. Muchos países ya empezaron. Toca a nosotros hacerlo también. Esto es algo que dejé en esta presentación, puesto que ya en alguna experiencia anterior se insistió en consultarnos en tanto aparece esta frase de pensamiento sistémico, ¿no? Mencioné que Piaget nos había dejado un cuadro, producto de sus investigaciones, en donde él tipifica las características del pensamiento y también los tipos de razonamiento para cada caso, ¿no? El intuitivo, que es el motor sensorial, el transductivo, que es el razonamiento sincrético, la relación parte-parte, ¿no? El pensamiento inductivo, cuyo anclaje es el razonamiento analítico, y el pensamiento deductivo. Mencioné a Friedrich Foerster, que fue un discípulo de Piaget, y Foerster es quien, a partir de este marco, añade el pensamiento sistémico, cuyo razonamiento es el experto, la relación todo-todo, que Morin lo ha popularizado bajo la denominación de razonamiento complejo, o pensamiento complejo. Él usa los términos para ambos casos, pero se entiende, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros hemos recopilado y encontramos, por ejemplo, en Foerster, que en Alemania es considerado en Europa el padre eh, de la estimulación temprana. Y también encontramos algo que nos ha llamado mucho la atención, que ya en los modelos educativos europeos ya lo están adoptando, y es enseñarles a los chicos que el ser humano no tiene 5 sentidos, tiene uno solo, que es el tacto. Tocamos los fotones, que son los componentes de la luz, ¿no? Eso es táctil, por física. Ustedes están escuchando las ondas sonoras que tocan su receptor auditivo, porque las ondas sonoras pues viajan y la ayuda de los micrófonos ayudan a que ustedes en la distancia escuchen, pero están tocando las ondas sonoras como lo hace un radar, ¿no? O como lo hace el murciélago, que emite un ruido y en el rebote del ruido él escucha y entonces vuela a gran velocidad. Tocamos para oír, tocamos para olfatear las moléculas que hay en el aire. También es una actividad táctil y también es una actividad táctil gustar, porque evidentemente si algo no llega a las papilas gustativas, no vamos a saborearlo, no lo vamos a poder interpretar y entonces no lo vamos a poder gustar.
la piel y todo, es táctil, ¿no? Tenemos sensores especializados y se ha optado por denominarle la sensórica humana. Y efectivamente, ¿no? Desde el punto de vista de la física, es eso, sensórica humana, con receptores que nos permiten observar el mundo externo, pero también el mundo interno, ¿no? Reconocer las señales de nuestro organismo también es posible, algo para lo cual no estuvimos debidamente entrenados, pero que sí es posible con el entrenamiento adecuado. Percibir nuestras propias sensaciones internas, escuchar nuestro propio organismo. Entonces, esto es lo que hemos recogido como parte de la producción de esta especialidad. Y la condición de uso, ya se mencionó, que está relacionada a identificar los datos de cada individuo, ¿no? El desarrollo del talento humano. Y de esa manera, con los datos de cada individuo, generar las condiciones para la medición del capital humano en base a componentes identificables, la data estructurada, la regulación, por cierto, y las métricas, ¿no? Hoy día egresan los chicos de quinto de secundaria y no tenemos métricas que nos digan en qué pueden servir los chicos que egresan del colegio. Por ejemplo, en el deporte. Ningún colegio nos dice: he preparado a los estudiantes para que en la parte de la potencialidad física puedan ser atletas bajo tales y cuales condiciones y que puedan seguir superando su desarrollo antropométrico y servir en el atletismo, en el fútbol, en el básquet o en cualquier otra actividad. En Alemania esto ya es de mucho cuidado. Ellos desarrollan de manera ambidiestra a sus estudiantes desde temprano y está funcionando, porque la estimulación de los dos hemisferios tiene que ver con la letalidad. Entonces, esto es algo que también lo tratamos con amplitud durante el diplomado. Y nos interesa mucho la utilidad de la información justamente para ¿qué? Para el planeamiento del desarrollo del talento y capital humano. Sin data no se puede hacer. El diseño de políticas y estrategias para el desarrollo del nivel educativo, los modelos educativos por identidades productivas, la incorporación del factor humano en los planes territoriales y prospectiva con la gente de ese plan, con quien estamos trabajando ya. Hemos empezado hace algunas semanas a compartir experiencias, porque en todo lo que ellos tienen como prospectiva, generalmente es factor territorial, pero el factor humano no lo pueden dimensionar porque justamente no hay data, solamente tienen población. Y lo que necesitamos es crear esto, la Big Data de las capacidades humanas. En eso nos hemos encaminado desde la Universidad Nacional de Ingeniería y en ello necesitamos a los ingenieros educativos, entre las otras competencias que ellos pueden aplicar. Este es el escenario en el que nos encontramos y esto es lo que hemos querido compartir el día de hoy con ustedes en relación a esta nueva disciplina y a este nuevo requerimiento de la sociedad digital, ¿no? Porque nos toca educar en prospectiva. Ya está pronosticada la quinta revolución industrial con la nanotecnología y otros componentes, y está prevista, estuvo prevista para el 2050, según los autores de fines del siglo anterior y de inicio de este siglo, pero eso se aceleró. La pandemia también ayudó a que se acelere. Ahora los pronósticos dicen que la quinta revolución industrial ya está a puertas y que en el 2035 la viviremos intensamente. Es decir, nuestros hijos, nuestros nietos la van a vivir intensamente. Entonces, el escenario educativo tiene que ya orientarse en esa dirección. Y la sexta revolución industrial, cuyos componentes ya están pronosticados, se prevé que nos alcanzará o que la alcanzaremos en el 2050. Estuvo pronosticada originalmente para el 2070. Todo se adelantó. Y la computación cuántica va a provocar cambios que se van a acelerar todavía con mayor complejidad. Y eso también nos animó a prever el futuro. La Universidad Nacional de Ingeniería cumple 150 años y quiere llegar al sesquicentenario con los posgrados del sesquicentenario orientados
a lo que el país necesitará para los próximos 10, 20, 30 y 40 años. Esto sí tiene relación con la consulta que hizo el doctor Vara, pero siempre teniendo en cuenta que a nosotros nos tocará dar el soporte tecnológico. Y en esa orientación es que hemos definido por ahora, podrán haber cambios en el futuro, esta especialidad. Esta, diremos, disciplina multidisciplinaria para ser más exacto, ¿no? Porque quienes asisten al diplomado tienen la oportunidad de revisar contextos de neurología, de psicología, evidentemente de tratamiento pedagógico y toda la tecnología disponible, incluyendo realidad aumentada, realidad virtual, incluyéndola. Uno de nuestros profesores es un sanmarquino que recientemente ha hecho noticia con la producción de realidad virtual de una imagen, porque es una imagen, ¿no?, que da noticias en quechua, ¿no? O la biografía de Arguedas, en realidad aumentada. Él es un profesor nuestro, está en el staff de docentes y él es el que enseña todo aquello relacionado a realidad aumentada, realidad disminuida, inteligencia artificial. Es parte de lo que entregamos a quienes asisten al diplomado en ingeniería educativa y que para esta ocasión podrán continuar para alcanzar la maestría en ingeniería educativa. Sería la primera promoción. Por ahora ya estamos matriculando para la tercera promoción del diplomado, pero dejando claro que podrán convalidar automáticamente para la maestría quienes desearan continuar en el estudio de esta temática. Si hay alguna nueva consulta, estoy a sus órdenes. Bien, don Néstor, don Santiago, hace un momento conversaba con don José Luis sobre temas de la matematización del pensamiento, ¿no? Por cierto, que es también uno de los componentes incluidos en esto de la ingeniería educativa. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, encantado, a sus Buenas órdenes. noches, doctor. Bueno, estaba escuchando toda la ponencia y muy interesante. Bueno, eh, escuché hablar sobre la maestría sobre ingeniería educativa, si no me equivoco. Si me podría, bueno, yo también estoy haciendo, bueno, estoy en esa carrera, ¿no? Pero me gustaría de repente informarme con respecto a lo que mencionó para poder prever, ¿no? Bueno, siempre es bueno estar al tanto con la tecnología, ¿no? Claro. Gracias. Mire, en el chat acabo de colocar el formato en donde usted puede dejar, por favor, sus datos y le enviaremos toda la información relacionada al diplomado y maestría en ingeniería educativa y también un diplomado o un certificado de haber participado en este coloquio y el libro digital eh, que está relacionado justamente con esta materia que es tecnología digital y pedagogía, ¿no? Ese libro se lo obsequiamos, pero por favor deje usted sus datos en el Google Form que ahí está disponible en el chat. Usted ingresa allí y a vuelta de correo recepcionará el certificado de participación y también el brochure completo con toda la plana docente y el libro que le he mencionado. Bien, quiero agradecerles por habernos acompañado en esta ocasión. Quiero pedirles, sin embargo, un favor a todos los que están acá. Si pudieran encender sus cámaras para tomar una foto y tener un testimonio. En la universidad siempre nos piden el testimonio, la evidencia que son reales quienes nos han acompañado en cada sesión. Así que les voy a agradecer por unos instantes. Muchas veces no encendemos las cámaras porque el internet no es lo potente que quisiéramos, ¿no? Don Santiago, por favor, si pudiera usted encender su cámara. Don José Luis, a ver, tomo la imagen y cerramos nuevamente las cámaras.
Bien. Quiero agradecerles y a nombre del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chau, así como del director de la escuela de posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, agradecerles por su participación en este coloquio sobre ingeniería educativa, las dimensiones de la ingeniería educativa, e invitarlos para el próximo jueves a un nuevo coloquio en donde el gerente regional de Google hará presencia y nos mostrará todas las nuevas herramientas que Google ha diseñado para el sector educación. Todavía no han sido publicadas en nuestro país, nos han dado la oportunidad que seamos nosotros quienes las mostremos por primera vez. Van a sorprenderse, mucho que aprender, mucho que aplicar desde lo que ellos ahora han desarrollado y puesto a disposición de los educadores de todos los niveles. Muchas gracias por su asistencia, por acompañarnos en este 17º coloquio de Ingeniería Educativa. Los espero siempre. Un abrazo digital. Hasta la próxima semana.